Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a comenzar la clase de hoy con esta simulación y allí daríamos por concluido la parte correspondiente al motor de inducción. Vamos a usar el cadecimo y tenemos aquí un motor trifásico con su sistema de protección, la línea, y este motor lo vamos a controlar variando la frecuencia. Ustedes recordarán que la velocidad sincrónica es directamente proporcional a la fuerza del suministro eléctrico, que normalmente en Venezuela es 60. Pero entonces vamos a, variando la frecuencia, nosotros vamos a controlar la velocidad de este motor. Eso se hace pues a través de este equipo y un controlador que es un variador de frecuencias. Bien, entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a ir comentando algunos aspectos de ella, ¿no? Entonces, la simulación consiste en lo siguiente. Nosotros activamos el motor dándole aquí al termo, a al contactor de termocontacto. Aquí está, en este momento la frecuencia es cero porque todo está detenido. Pero entonces nosotros, esto no solo, aquí yo puedo controlar el sentido de rotación. Por ejemplo, si yo presiono él cierra y inmediatamente enclava, el motor empieza aquí a girar. Fíjense ustedes que él llega a 600 revoluciones por minuto. ¿Sí? Vamos un momentico a ver para que ustedes vean cómo controlamos la velocidad. Este es el controlador, ¿no? Si yo muevo esto, yo pongo ahora que él trabaje a 630 revoluciones por minuto, o puedo cambiar lo que tenga menos. Es decir, el motor ahora, en este momento no es que se detuvo, él está girando a 450 revoluciones por minuto y está generando una frecuencia de 15 Hz, puede ser mayor, y entonces aquí él está a 1080 revoluciones por minuto y está controlado por una frecuencia de 36 Hz. Yo puedo ahora detenerlo. Vamos a detenerlo. Fíjense que aquí está girando, se está deteniendo. Al detenerse, porque no incluye aquí el frenado para no hacer más rudo el circuito, y le doy ahora y observe que entonces empieza a girar en sentido contrario. Y bueno, aquí vuelve a llegar al 1080, pero yo nuevamente puedo controlar la velocidad. ¿Ven? Yo tengo acceso a controlar y regular la velocidad de esa máquina. Aquí es para 44 Hz. Si yo quiero detenerla, nuevamente le doy, él va poco a poco hasta que se detiene, ¿no? Simplemente. Repito, no está incluido la parte de frenado. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, este señor tiene aquí una parametrización. Aquí se ve vamos a detenerla. Ajá, doble. Entonces yo lo puse que la frecuencia mínima fuera 10 Hz, la frecuencia máxima 70. Realmente él no pasa de 60 Hz, puede llegar a 70, 80, pero no es bueno porque se puede deteriorar. Aquí están velocidades preseleccionadas. Este es un motor cuya velocidad nominal era 1500 RPM. Y bueno, el tiempo para que él llegue, la rampa de aceleración es de 5 segundos y para su desaceleración también es de 5 segundos. Eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Ahora, este equipo, yo se lo voy a mostrar aquí. Este equipo es no exactamente perdón. Este hace lo que hace aquel, pero recuerden que aquel es un simulador, es el cadecimo y no tiene ninguna marca. Entonces aquí es un manual donde usted puede ver las características del equipo, como es para todas las especificaciones, las dimensiones del equipo, y después da
algunos aspectos para la parametrización de esto, porque esto se puede meter que ya de una vez lo controle un PLC. Y entonces ahí usted puede ver todos esos datos. Eso no tiene mayor complejidad al respecto, ¿no? Y bueno, con esto damos por concluido esa parte y vamos a pasar ahora a la clase, ¿no? La clase comienza con un taller, el taller número 7, donde se dan 3 problemas para que ustedes practiquen. La fecha límite de la entrega de este taller, que sería el último correspondiente a motor de inducción, es el próximo martes, martes 24 a las 12, como siempre lo hemos hecho. Entonces vamos con el generador sincrónico. El generador sincrónico lo van a entender muy rápidamente porque es un detallito un poquito distinto a el motor de inducción. En el motor de inducción nosotros teníamos en el estator unas bobinas. Esas bobinas estaban desfasadas entre ellas 120 grados y creaban en su interior un campo rotante. Si ustedes en ese campo rotante colocaban una jaula de ardilla, por ejemplo, o un rotor de vanado, el rotor de vanado giraba. Ahora la situación es distinta, aparentemente, porque ahora lo que sucede es que en el rotor vamos a poner unos imanes. En este caso tenemos 2 imanes, hay 4 polos. Esos imanes van a ser movidos, por ejemplo, por una turbina hidroeléctrica, o por ejemplo por una turbina a gas, o por las aspas eólicas, es decir, una aspa por el viento, que va a mover esto. Y entonces en las espiras que están en el estator se van a inducir las tensiones alternas. Entonces, fíjense ustedes que es muy similar, pero ahora este movimiento es más constante, no tiene que estar persiguiendo ningún campo rotante, y por eso es que se llama motor sincrónico, porque la frecuencia que van a tener las tensiones que se generen en las espiras va a estar en sincronía con la velocidad que tiene esto. Aquí vemos 2 tipos de rotores, un rotor de polos salientes y este es un rotor de polos lisos. Los rotores de polos salientes se usan mucho, este es un caso en las plantas hidroeléctricas, y los motores lisos o sin saliente se usan mucho en las termoeléctricas y las velocidades son muy grandes. Por ejemplo, este puede funcionar a 3600 RPM, mientras que este funciona a 300 RPM, son más lentos. Fíjense ustedes, esta es una máquina de 190 MVA. Esta es una persona que está sentada aquí para que ustedes vean lo inmenso que es aquello, y esto sería el rotor. Bien, y esta sería la frecuencia, que no depende sino de la velocidad mecánica que lleva el rotor, la frecuencia eléctrica de la red ahora. Y aquí tenemos más o menos un grafiquito para que entendamos la situación. Este es el estator, aquí se van a inducir las líneas trifásicas. Este es el rotor, pero el rotor es alimentado por corriente continua. Es una combinación. Esto antes era muy utilizado. Había una excitatriz piloto, que eran unos motores de corriente continua que se amplificaban y alimentaban el rotor de la máquina. Bien, entonces tendríamos aquí corriente alterna, trifásica, y aquí corriente continua que está formando polos magnéticos. Ahora se utiliza más este tipo, que es, fíjense ustedes que nuevamente es RCT. Aquí están las bobinas del rotor, los anillos de deslizamiento, pero esto es un rectificador. Él recibe corriente alterna y entrega corriente continua. También tiene su excitatriz piloto de corriente alterna y su excitatriz principal. Aquí hay una pequeña rectificación para amplificación, y después nuevamente tenemos para darle energía
de corriente continua a la máquina. Esto sería en lo que vimos anteriormente. Esta sería la parte de corriente continua y aquí estarían las tres fases, ¿sí? Claro, trabajar con esto es muy incómodo y por eso vamos a trabajar con una sola fase. Esto es la parte de corriente continua y esta es la parte de corriente alterna. Vamos a focalizarnos en esta parte de la corriente alterna. Esta sería la tensión de salida de la máquina. Esto sería, aquí iría conectado la red. Aquí está lo que se está generando, producto del movimiento que tiene el rotor, es la generada, y tendríamos la resistencia del estator y la reactancia del estator. Si suponemos que lo que conectemos aquí es netamente resistivo, con un factor de potencia 1, entonces nosotros podemos decir que esta tensión que está aquí, más esta caída que tiene que estar en fase con esta tensión, porque R tiene ángulo 0 grados, más la caída que se genera aquí, que está a 90 grados, porque está ampliado a 90 grados, da esta tensión. Aquí va a aparecer un ángulo que es el ángulo del par, que es muy importante, que vamos a hablar dentro de un ratito. Bien. Pero pudiera suceder que las cargas sean inductivas, que recuerden que cuando la carga es inductiva, ella retrasa la tensión en un ángulo θ cualquiera. En este caso es lo mismo, estamos usando esta ecuación, B sub 0, que es todo esto, porque lo estamos tomando de referencia, es igual a IA por RS más XS por I sub A. Y entonces tenemos este valor. Bien. Normalmente, bueno, vamos a terminar aquí el ciclo de potencia. El flujo de potencia es que aquí entra potencia mecánica. Recuerden que esto es un convertidor de energía. Toma potencia mecánica y él va a entregar potencia eléctrica. La potencia mecánica es el torque por la velocidad angular. Hay pérdidas misceláneas, hay pérdidas por fricción y rozamiento del aire, hay pérdidas en el núcleo, hay pérdidas en el cobre, ya aquí en el estator, y esto es lo que se entrega, que es raíz de 3, B sub L y sub L por el coseno de θ. Esta es la potencia de salida total. Si hablamos de fase, sería la potencia de salida 3 veces la tensión de fase por I sub A por el coseno de θ. Esto es verdad si la conexión es en estrella. Y aquí va a ser muy importante que hablemos de la potencia reactiva y por eso lo metemos aquí. La potencia reactiva es raíz de 3 BL por IL por el seno de θ o 3 veces phi I sub A por el seno de θ. Normalmente X sub S es mucho más grande que R sub A y se desprecia. Y entonces nos permite hacer lo siguiente. Aquí tenemos B phi, como ya no está la caída I sub A por R por I sub S, no la tomamos en cuenta y aparece nada más que X sub S por I sub A. Y eso nos da la tensión generada. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. X sub S por I sub A por el coseno de θ da este lado. Y también E sub A por el seno de delta también de ese lado, que es lo que está aquí. Y eso nos permite a nosotros escribir la ecuación de la potencia en términos de este ángulo del par de la máquina. Ese ángulo del par de la máquina es muy importante y ya aquí nos está tirando un dato que para que haya potencia máxima, ese ángulo tiene que valer 90 grados, que es lo que tenemos aquí de esto. Y bueno, vamos ahí, concluye la clase y hasta luego.